Podría decir lo que digo antes de mis vídeos de Trapez Vitae explicando qué es, pero a estas alturas ya me da pereza, así que vayamos al grano. Preguntas y respuestas de Trapez Vitae, parte 4, nunca pensé llegar tan lejos. La primera pregunta a responder será la de Delia Urrutua, que pregunta: ¿nos puedes enseñar el árbol evolutivo de Trapez Vitae de forma más completa? Es cierto que desde la primera vez que enseñé el árbol le he añadido nuevos seres que ameritan ramas evolutivas aparte, por lo que he aquí la actualización. La microbiota se puede dividir en dos, entre el filo de los Monorganidi, entre los que están los Convergenti Spongia, Revici o los Gastrocaccus, y el de los Pluriorganidi, entre los que están el género Branchitis y la clase de los Movidae, con géneros como Flagellus, Xenovirus y Neurotitis. En el reino de la flora hallamos a dos filos principales también: los Nanoflorideae, en donde nos topamos con géneros como Gutophysis, Nicolotrapis o Belamorphus, y el filo de los Macroflorideae, que a su vez se dividen en dos clases: los Vitávidos, en donde nos podemos topar con géneros como los Corallomorphus, Falsovulcanovita, Vitavulcanum y, aunque con alguna que otra polémica de por medio, los Vitaarena. Los pérnidos, en cambio, ostentan a géneros como Sulsemina, Filopernium, Pernia, Hipernium y al orden de los Motoperniceae, con géneros tales como Nanonexius y el Anti-Intuitus. La fauna, por su parte, se divide en tres filos. El primero sería el de los Azón, que ostentan al género Perneomovilum y a la clase de los Calimmae, con géneros como Aducae y Terreducae, y el orden de los Nanobios, con géneros como Pluricavis, Largusolum, Sicaroanthropus, Macroinsectis y Nanobius. También entre los Azón nos podemos encontrar con la clase Vermicae, con géneros como Serpemotus y el Vermimurtophaga. El segundo filo, por su parte, se dividiría entre el género Saltus, habiendo polémica de en dónde se debería clasificar, y el filo Zon, que a su vez se divide en dos. Una sería la clase de los Simplezón, con órdenes como el Radiae, con Luxephysis, Invisibilum y Radialum, y el orden de los Similartrópoda, con los subórdenes Octaipodexi con Mortuphaga, Crusphysis y Tyranimotus, y el suborden de los Hexaipodexi con Secubucis y Crustaceophysis. Por último tendríamos a los Complexuzón. Hay quienes los separan del Zon, pero en realidad hay otros que dirían que descienden de él. Esta clase, como lo trataremos aquí, se divide en el suborden de los Acoclea con el infraorden Pristimotae, dividido a su vez entre la superfamilia de los Diamerismae con Pisciphysis avisus con Infirma, Papyrofistis y la superfamilia de los Largae con Largobrachis, Pistremotus, Vorax Aquascibilum y Trapisquamata. El otro orden, en cambio, sería la Vimotae con el Xenodraco y el Avetrapist. El orden de los Oculus, en cambio, se dividen entre el suborden de los Sinoculus con el género Largorostrum y el orden de los Conóculus con la familia Caudae, en donde hay Trapistosauria, Cernivolari y Serpemotus, y la familia Caudae con el género Macrocorpus, Ranimorphus, Ranimoris, Gravucorpus, la subfamilia Delicatae con Lacum, Riverum, la tribu Pteridi con Pteromagna y Aerotyranus, separados de los Delicatea, la subfamilia Adermus con Adermicephalis, Durubecus, Fortudon, Occidemanis, Optaris, Decolus y Sicarodactyla. Dentro de los Conóculus también toca destacar a géneros como Invisibilum, Ribohabitare, Omnitempomanduca, Dorso Aquifera, Varanotrapist, Mosophysis, Amomanis, Frativora, el infraorden Prionidonte con Durumixtax, más géneros como los Venator, Veloaquerus, la familia Cornae con Constantinus, Megacornis, Vasucornis, Cornus, Tangefundus, la otra familia de los Aquae con Crocomaxilla, Macrovisio, Oculu, Apertuoris, Mosasauromorphus y Furtium. Estos dos últimos grupos podrían estar emparentados, pero no se sabe hasta qué punto. Hay huesos que indican un mismo linaje, pero no se sabe si por evolución convergente o por origen común. Dentro del orden de los Alangae tenemos a géneros como los Alangum, Dracomondus, Manualis, Papilophysis y Delphinaeris. En el orden de los Hemicoclea tenemos en cambio al suborden de los Hexae con Sexus y Sapien, al suborden de los Hexapodae con los Diversumotus y Cunicomotus, al Botrus y el infraorden de los Fortúpodo con Cornivoros y Rápidos. Aparte tenemos al género Semicoclastaticum y al suborden de los Octopodea con el infraorden Terraoctopodae, ostentando la superfamilia Bellae con Oridurus y Geromus, a la superfamilia Bellae con los géneros Pernifilium, Mursumorphus, Capelosaquae y a la familia Caudabelis con Belus, Lentus e Hydrositten. Por otro lado, al infraorden Aquactopoda con el género Monstrofundum, la superfamilia Pratipodae con Ambystommatrapis, Terratrapis y Auricamus, y la superfamilia Magistostatum con Macrophagadocae y Alcinospatula. Por último tenemos al orden Homicoclea, con tres subórdenes principales:
el Planea con Arachnophysis, Subtilmaxilla y Cephascutum, el Argipodea con Libipoda y Grossulcolum, y al Papire con los géneros Horizontalis, Macrocáncer, Mobulomorphus y a la familia Myliapodomorphos con su único género. Obviamente hay muchas otras especies que aún no he mostrado, sea porque aún no las he ideado, sea porque aún no las he querido enseñar. Sea como fuere, este árbol seguramente recibirá alguna que otra expansión a futuro, pero de momento se queda aquí. Víctor Martínez a continuación pregunta: ¿hay registros de la reacción de las religiones Sapien a la Noche Eterna? La Noche Eterna fue como se le llamó sobre todo en las culturas Imaxix a la extinción del oculótico. Ellos no podían ver que nubes de polvo, ceniza y humo cubrieron al cielo, tan solo que el frío aumentaba y los momentos de día eran indistinguibles de la noche. De ahí ser hombre. Según documentos, se sabe que la mayoría interpretó lo ocurrido como un castigo divino. Las cosechas no crecían más y no había consuelo de calor alguno. El hambre y las pestes tampoco se hicieron desesperar. El crimen subió por la desesperación de las gentes que querían una vida para su prole, dándose atracos y altercados. La peor cara del Sapien se hizo ver y registros fósiles nos muestran, congelados en el tiempo, a los actos más atroces imaginables por una sociedad que antaño tuvo la desfachatez de autodenominarse como civilizadas. Se relatan casos de padres comiéndose a sus hijos y de dementes gobernantes. La mayoría de países se disolvieron entre facciones pseudoanárquicas en donde imperaba la ley del más fuerte y poco a poco una vorágine de locura se fue atenuando a medida que los registros también se fueron mitigando. La extinción del Sapien. Delit pregunta: ¿las especies de Trapis vitae podrían ser llevadas a la Tierra? Con la suficiente ingeniería genética y legal se podría, para que puedan respirar el aire terrícola y alimentarse de las especies de la Tierra. Pero claro, ¿quién será el guapo que haga la ingeniería genética y legal sobre especies protegidas alienígenas para llevarlos al planeta con mayor seguridad del dominio humano y por lo tanto difíciles de tratar correctamente, arriesgándose a la ejecución? Es de este modo que no se han dado casos de momento sobre el tema. Algo que sí sería más factible serían terrarios con una simulación de su atmósfera dentro de estos paramafiosos, pero de nuevo, dado lo controlado que está todo, sería bastante complicado. Zack, a quien saludo por comentar tanto en mis vídeos, pregunta: ¿cuánta población de Sapien Trappist había en cada imperio en general? Pues esto depende muchísimo de la época y como hablamos de un periodo de 8000 años de historia registrada, me centraré en la población que había en los últimos periodos de cada nación política antes de la extinción masiva. En Chuginadag se estima que habitaron un total de 500.000 de habitantes. Sí, regiones tan montañosas dividían las poblaciones y ya muchos recursos gastaba el gobierno central para que las distintas comunidades estuvieran bajo un mismo mandato, por lo que sería la nación con menor densidad de población de todas. La seguiría pues Imaxix. Gran parte de su extensión era desierto, por lo que pese a las numerosas polis del lugar, su población no superaba las 3,5 millones de personas. En Califato, en cambio, había una población de 8 millones, ya con tierras más fértiles. Imperio, por su parte, al tener conexión con el desierto, la montaña y los prados, tenía mucho comercio que administrar y mucho territorio que habitar, por lo que en total se estima que hubo 12,3 millones de habitantes. A continuación nos topamos con República, que tenía sobre el lago más grande del continente, en donde gran parte de la población residía por sus oportunidades sumado a los avances tecnológicos que los Evixen dieron, permitiendo una mejor calidad de vida. Dieron como resultado que ahí vivieran 18 millones de Sapien. Y finalmente, quien se lleva la medalla de oro sería Monarquía. No solo tenía un lago, sino que tenía costa y conexión con las montañas. Esta recién adquisición, contacto con las aguas saladas, le convirtió en la nación más rica de todas, haciendo que su población subiera y que la inmigración por parte de Chuginadag, República y otros pueblos no civilizados de alrededor le otorgasen 25 millones de habitantes. Entre estas naciones se estima que vivieron en total 66,8 millones de individuos. Otros 70 millones no dentro de sociedades con registro escrito también vivirían fuera de sus dominios, dando como resultado que su población total fuera de 140 millones antes de que se extinguieran repentinamente. La población de Rus actual, que ya de por sí tiene una densidad de población bastante baja en gran parte de su territorio, en un espacio del doble de grande de hecho. En especies con tales niveles de tecnología y con una natalidad tan semejante a la del humano terrícola, es normal toparse con números tan aparentemente pequeños. Para calcular la población de una población, en arqueología se suele usar esta ecuación, que se calcula multiplicando el número de individuos muertos hallados multiplicado por la esperanza de vida al nacer. Al resultado se le divide el lapso de tiempo que se quiera calcular en años y a esto se le suma un 20% del resultado anterior. En el caso de una civilización tan antigua, en donde se estima que solo se conserva un 23% de los restos arqueológicos en general, también se le suma un 77% del resultado final, compensando lo que de media se ha perdido con el tiempo. Ochia pregunta: ¿habían más géneros de omnicocleidos en Omnicoclea? Eventualmente, muchos otros géneros de Omnicoclea se dieron en Omnicocleico.
Entre ellos estarían más cercanos a lo conocido como los Serracephalus, Fortuquela o los Lambepetrus. Ninguno llegó a volar por el peso de su coraza ni a nadar bajo las olas por esto mismo. Podría hablar de más, pero eso nos llevaría todo un vídeo. Pamela Abogantes pregunta: ¿cuándo y dónde fueron las primeras colonias de Trapes Vitae? ¿Y hubo intentos de reproducción de humanos con los Sexus Montanae? Los primeros asentamientos humanos, sin contar la estación espacial de Trapes Vitae, fue la primera sede del planeta en el desierto tlalocano, temerosos de tocar biosferas muy frondosas que puedan hacerle mal a la infraestructura y viceversa en zonas con vida más abundante. No obstante, tras un par de lustros, se cambió la tundra del primer hombre, ya con bases militares y científicas por todo el planeta y el primer hotel, el Hotel Submarino de Tlaloc. En la ciencia ficción, múltiples veces se ha visto cómo especies civilizadas de otros planetas tienen descendencia. No obstante, hay una lejanía tal genéticamente que con esta norma de 3 también habría cruces con criaturas no sapientes del planeta e incluso tendría más sentido bajo esta lógica cruces entre animales de la Tierra y humanos. Llega un punto en donde se está tan lejos a nivel genoma que una descendencia entre ellos es imposible. Y no creáis que el límite se da con mamíferos, sino que ya directamente con nuestro propio género taxonómico con la suficiente lejanía. Lo único que los hace semejantes es que son seres vivos y que tienen un mínimo de inteligencia, que recordemos que los Sexus Montanae no son más inteligentes que un cuervo, mucho comparado con el resto de seres vivos del planeta, pero no demasiado comparación del humano, por lo que nunca se dio siquiera la idea de manera seria. Cristóbal Xafarina pregunta: ¿qué hubiera pasado si la extinción del oculótico nunca hubiera pasado? En caso de que esta extinción nunca se hubiera dado, muy seguramente los sapiens habrían dado un salto tecnológico enorme gracias a la escritura fácil, y las naciones con registro escrito llegarían a más tierras al expandirse la idea de la iglesia sinsentidista. Llegarían a Chantico, que con el tiempo se formaría de todos modos, descendiendo en Ixquichantico y ya mucho más tarde en Ixquimilich o Chiquecha al ser más lejano. Al entre comillas descubrirse todo el planeta, se daría superpotencias que lucharían por el control mundial, agraviado por el sentimiento de xenofobia que, pese a haberse disminuido, nunca habría abandonado su especie. No se sabe si podrían haber llegado al espacio, bien que habrían hecho cálculos matemáticos sabiendo que al salir del planeta no habría gravedad, siendo probable la confección de estaciones espaciales y satélites, pero al no poder ver las estrellas, no sabrían si habría algo más allá. No apuntarían a ningún planeta que pisar. Lo más cercano a plantearse esto sería el hecho de hallarse con asteroides y lecturas de rayos enviados de muy lejos. Es de este modo que podrían preguntarse de dónde viene esto, cuyo origen no ven a simple vista, y de ahí desarrollar máquinas capaces de traducir la luz captada por cámaras a cosas sensibles mediante la electrosensibilidad, tal y como hacemos nosotros con la fuerza electromagnética, la luz infrarroja u otras expresiones de energía que los humanos no podemos percibir sin estas máquinas. De la extinción de los sapiens a nosotros han pasado más de 20 millones de años, por lo que muy seguramente habrían acabado en la Tierra milenios antes de que siquiera los primates hubieran aparecido, potencialmente cambiando radicalmente las condiciones de la Tierra y evitando que la humanidad como la conocemos aparezca. Incluso con las medidas tomadas por los humanos a Trapes Vitae, se cree que su llegada ha cambiado radicalmente el rumbo evolutivo de este planeta futuro. No obstante, si los humanos no llegan al espacio, acabarán por tomar todo su mundo, desgastando unos infinitos recursos para una población creciente mediante medios de producción negligentes como los de la Tierra, generando una extinción masiva pocos siglos tras la supuesta extinción del oculótico. En este posible futuro, el humano logró arreglar este problema, pero en parte fue gracias al aumento de recursos dados por el viaje interestelar, por lo que en el caso de los sapiens esto no sería tan viable. En esta segunda posibilidad, las especies que sobrevivirían serían otras a las de los volcanes, por lo que la biosfera que los terrícolas encontrarían sería distinta al provenir de antepasados comunes distintos y partiendo desde un planeta baldío por otros motivos. ¿Quién sabe? Tal vez hallásemos a Oculus vivos. Mark Channel pregunta a continuación: ¿hay alguna especie de Trapes Vitae que pueda prosperar si es introducido en otro planeta? Como aún no he planteado otros planetas alienígenas para este universo, no podemos saber que el planeta sean inhabitables al 100% por estas especies. Sí que hay microbiota extremófila trapiense que podría habitar algunos ambientes de la Tierra, por ejemplo, pero la mayoría no podría nutrirse de los seres vivos que le rodeasen a menos que fuera autótrafo. Fuera de esto, se podrían trapistear planetas desolados solo para la flora y fauna de Vitae. De hecho, se habría dado un plan en un inicio, Nova Trappist como Nova Gaia, un planeta en el que meterá las especies de Trapes Vitae y así que esta biosfera tenga una copia de seguridad en caso de que uno de estos planetas acabe en el desastre. No obstante, esto jamás se dio. Las organizaciones encargadas de terraformar planetas solo se encargaban de tornarlos semejantes a los de la Tierra para el humano. El gordo a continuación pregunta: ¿han ocurrido eventos graciosos en las especies del planeta? Cuando digo graciosos me refiero a cosas jajás como los monos que escupen a la gente cuando están intentando dar un beso o como la foca que gira sobre su propio eje en el agua. Algunos comportamientos que puedan parecernos hilarantes de algunas especies de este planeta sería, por ejemplo, que algunas especies de Saltus, en caso de toparse con una presa escurridiza, altera sus sensores, haciendo que a medio camino del salto se retuerza.
El proceso es indoloro y se parece más a un acabo de llegar a una habitación pero he olvidado a qué venía, que a cuando una mantarraya se repliega en sí misma cuando es tocada por debajo como un gato, siendo en realidad un reflejo de agonía absoluta. Otro ejemplo, por su parte, sería el comportamiento de los Sexus Orcus, quienes, incluso entre individuos adultos, juegan al pilla-pilla. No se sabe el porqué, pero se cree que lo hacen por la misma razón por la que un niño haría eso. Y como último ejemplo, los Avitrapis tavolare tienen la extraña costumbre de golpear con sus colas Avitrapis minimum. No se odian entre ellos ni nada, la única razón por la que lo hacen es porque les gusta chinchar. Es un juego para ellos, como algunos registros en vídeos de elefantes que mosquean a cocodrilos porque mola. Daniel Osmen, a quien saludo, pregunta: ¿de todas las especies sapientes, hay alguna que haya escrito un libro sobre evolución o biología especulativa? Aprovecho aquí para responder a una de las preguntas de V que vendrá más tarde. Los sapiens jamás descubrieron el concepto de evolución biológica, por lo que jamás se dio el género literario de la biología o de la evolución especulativa. Los humanos, en cambio, sí. De hecho, como nuestro universo es un posible futuro para la humanidad, todo lo que haya ocurrido ya en el nuestro es canon. Significa que Semen es canon, Serena es canon y sí, tú y yo también somos canon. Chimpancés, quienes llegaron a la era espacial, también habrían hecho alguna obra en el futuro, pero como no he planteado a más especies sapientes de momento, no puedo señalaros cuáles más. Os puedo hablar de algunas obras del futuro sobre este subgénero como Trapista Alterna, hecha por Livia Johnson en el 26400. En donde propone un Trapis Vitae en el que los Hemicochlea nunca existieron, o Triple Gaia hecha por el chimpancé como Kohua, en el 354.795 del 22º millón de años, en donde se expone un planeta en el que se dejaron las especies Nova Gaia que en el momento estuvieron en peligro de extinción y así ver cómo se desarrollan, es decir, una Nova Gaia para Nova Gaia. Desgraciadamente ya no puedo hablaros más de estos proyectos porque entonces los estaría haciendo ya con mi estilo y no con el de estos futuros especuladores. Habrá que esperar a su publicación. Lingüística, Ciencia y Matemáticas, a quien saludo por haber compartido en algunos de mis vídeos sus fantásticos proyectos de biología especulativa y callbacks por los comentarios, hace 3 preguntas que solo una no ha sido respondido con anterioridad. ¿Cómo funcionaba el sistema de escritura Sapiens si no tenían ojos? No lo acabo de entender. Lo cierto es que no es algo del todo explicable, puesto que esta electrosensibilidad es un sentido que nosotros no tenemos. Quédate, aunque no lo puedas vislumbrar del todo, con la capacidad de sentir las corrientes electromagnéticas de las cosas. A partir de esas corrientes que en un inicio no tendrían mucho que ver con lo visto físicamente, el cerebro de las criaturas traduciría la información para que supiese más o menos el aspecto de lo que percibían, al menos lo que les sirviese. Esto lo logran con el órgano de Lorentz, pequeñas terminaciones nerviosas microscópicas que se asoman por toda la membrana exterior y de ahí sentirlo 360 grados a los lados y de arriba a abajo en algunas especies. Esto les permite ver órganos internos, terreno inmediato y puntos cardinales, pero no cosas tan lejanas como las estrellas, astros que orbitan al planeta o luz visible. Es de este modo que metales con alta carga electromagnética tendrían una emisión de estas corrientes particulares y que cambiarían de metal en metal, algo que se podría comparar como colores. Y con distintas formas físicas y metales podrían darse formas abstractas con vibras muy partículas que permitirían al sapien leer lo que tienen delante. Corvus Murderdrone, a quien saludo por haberme mencionado antaño en su canal de YouTube, pregunta: hasta donde se sabe, Trapis tiene al menos 500 millones de años, mientras que la Tierra tiene 4,5 mil millones de años y la vida tardó al menos 3.000 millones de años hasta volverse compleja, y de ahí los 500 millones de años que nos enseñaron en la escuela. Lo que significa que la vida de Trapis se marcó un speedrun a nivel dios para volverse complejos. Y sé que dijiste que los días duran más, pero aún así es un poco raro sabiendo cuánto duró el proceso en la Tierra. Cuando digo que Trapis Vitae nació hace 500 millones de años, hablo solo de su vida, no de periodos anteriores en donde iban flotando por ahí material genético al que aún no podríamos considerar vida. Trapis Vitae, el planeta, la roca, tiene 2500 millones de años, lo cual sigue siendo un speedrun. Tengamos en cuenta que la velocidad a la que evolucionan las especies pluricelulares del planeta es más rápida al darse más mutaciones por la mitosis y de que, entre muchas comillas, las especies actuales del planeta estén en el mismo estado que tras la extinción del Pérmico en la Tierra, es decir, al inicio de la existencia de los dinosaurios, por lo que no ha pasado tanto a nivel Trapis Vitae como en la Tierra, aunque es innegable su brutal velocidad. No he encontrado donde he dicho específicamente que el planeta en sí, no la vida, tiene 500 millones de años, no digo que no sea así, pero seguramente me haya expresado mal o haya habido alguna ambigüedad en mi redacción, en cuyo caso me disculpo por la confusión. Sea como fuere, quedaos con este entre comillas recuento oficial. Tatacus Rex pregunta: ¿qué pasaría si existieran los orcos de Warhammer 40.000 en Trapis Vitae?
Para quien no sepa, Warhammer 40.000 es una franquicia de libros, videojuegos, más recientemente series, seguramente en un futuro películas y principalmente juegos de rol de mesa ambientados en el milenio 40.000, repleto de detalles desesperanzadores y violentos en una galaxia en la que el humano pretende sobrevivir de las maneras más maquiavélicas posibles, adornada con grandilocuentes justos entre guerreros de armaduras rimbombantes y situaciones catalogables como muy metal, si sabes de lo que hablo. En este universo existen distintas civilizaciones fuera del humano como los Necrones, los Tau o los Orcos. Estos últimos son seres relativamente poco inteligentes comparado con otras civilizaciones interestelares. No obstante, tienen un arma secreta, el denominado poder de la imaginación. Centrarme en por qué pueden hacer esto duraría un vídeo entero, pero básicamente quedémonos con la idea de que todo lo que crea se volverá verdad. Si la mayor parte de su población cree que alguien pueda lanzar rayos láser por los ojos, lo lanzará. Si cree que un planeta está más cerca de su posición de lo que está realmente, así será. Y si creen que un vehículo se ve alimentado por una piedra en la que se pone escrito brum brum, así es como funcionará su maquinaria. Y sí, esto ha llegado a suceder en su canon realmente. Al llegar a Trapis Vitae, tomarían el planeta y lo explotarían para nutrir sus ingenios. Al ver a cierto grupo reducido de humanos poder sobrevivir a su atmósfera, los centurianos pensarán que la atmósfera es respirable para ellos también y para las especies del planeta, haciendo que este tenga un aire respirable también para el humano. El problema es que al llegar los orcos es muy probable que otra civilización altamente competitiva, sean los Necrones, los Tau u otros, darían campos de batalla que acabarían con el frágil ecosistema del planeta. Los orcos son conocidos por ser bastante brutos en general. Para que nos hagamos una idea, ven que podrían pensar en si el aire era respirable o no, pero tal vez no hayan sido conscientes de temas patógenos, por lo que es probable que al no tenerlo en cuenta se den brotes de enfermedades alienígenas en las especies del planeta de la que no podrían defenderse bien. Sea como fuere, Trapis Vitae acabaría en un desastre medioambiental cataclísmico. Cristian Ananías hace dos preguntas. 1. ¿Qué pasaría si soltaran miles y miles de insectos terrestres en el ecosistema de Trapis Vitae? Los bichos serían 4 de cada especie en la Tierra más o menos, pero si quieres enfócate en los que más se adaptarían. Obviando la edición genética necesaria para poder ingerir material orgánico del planeta y respirar su atmósfera, los insectos rápidamente tomarían el nicho de los nanobios. Quienes se extinguirían seguramente serían los polinizadores al no haber nada semejante a flores. El grupo Hymenoptera carecería de un polen con el que hacer sus colmenas. La mayoría de las especies que vivían en agujeros hechas en madera, los xilófagos, también morirían. Los troncos de los Filupernian no son como la madera que necesitan. Las libélulas sí sobrevivirían en los pocos lugares de agua dulce, al igual que los mosquitos y los parásitos. Estos serían un desastre para las especies del planeta puesto que propagarían enfermedades de la Tierra, generando una terrible extinción masiva. Quienes más éxito tendrían serían las hormigas altamente generalistas. Al acabar con la mayoría de la vida desde abajo, se tomarían los nichos vacantes eones después y el planeta seguiría siendo gobernado casi en su totalidad por insectos a excepción de algunas especies marinas y los sexos, y con la limitante de jamás poder superar a los 3 metros como mucho dado su respiración pasiva, de la que habló en el segundo vídeo de esta serie. Como dato adicional, la inclusión de los insectos en el Trapis Vitae actual, al menos si fueran todos los de la Tierra, los volverían en 7 de cada 8 especies, un absoluto desequilibrio medioambiental. 2. Habría una posibilidad de que un nuevo planeta desconocido, por ejemplo, alguno que hagas en el futuro cuando haya naves interespaciales, entre esas dos civilizaciones haya comercio con la Tierra y Trapis Vitae, es lo más probable, sí. El comercio interestelar sería muy valioso entre civilizaciones alienígenas, contando los chimpancés de Nova Gaia, por sus radicalmente opuestos puntos de vista que darían nueva tecnología, recursos distintos y demás. Si asumimos que algunas especies de sexos llegarían a ese nivel, también se unirían al carro. Se daría, pues, una red comercial enorme a nivel intergaláctico futuro. No obstante, aún no puedo hablar de qué civilizaciones en qué contextos lo harían, puesto que aún no he ideado más. Gambaracha con queso hace también dos preguntas. 1. ¿Cuál era el sistema económico de los Sapien Trapis? Aprovecho esta pregunta en parte para responder a una de las preguntas de CTH Gravedigger que vendrá después. Antes de la extinción, Imaxix tenía un sistema económico en el que cada uno de sus múltiples polis tenía administraciones por separado. Unos abogaban por el feudalismo, otros por el totalitarismo basado en impuestos constantes a los regentes, otros en estados pseudonárquicos y así. Lo que sí que era para todos, no obstante, era que cada semana Imaxix debía darle al rey de las polis un impuesto. Aquel que no las cumpliera sentiría el peso de la ley callándosele encima. En Chuginadak también el feudalismo imperaba, algo más útil que en un totalitarismo dado al aislamiento de los pueblos de montaña a montaña. Los feudos más importantes, no obstante, debían dar un diezmo al rey,
pero este, al no tener una diferencia de poder tal como con los feudales y al no querer gastar tantos recursos en movilizaciones, no hizo que fuera algo tan imperativo, aunque sí que para el rey daba sus ventajas, rozando el denominado anarcomonarquía. Algo muy parecido ocurría con Imperio, que añadía nuevos feudos a cada tierra conquistada. No obstante, califato, república y monarquía iniciaron una suerte de capitalismo temprano, en donde los feudos quedaron obsoletos y el grosso de la población se dirigía a las grandes ciudades, dándose la casta de los burgueses, pueblerinos que podían aspirar a abrir negocios autogestionados. Algo que tenían en común, no obstante, sería el esclavismo, sea de gobiernos totalitarios, pseudocapitalistas o feudalistas. Las sociedades sin registro escrito por su parte eran variopintas. Unas eran cazadores-recolectores en sistemas pseudoanárquicos, no significa ser punkis que os vio venir, sino que la sociedad gestiona sus propias normas sin clases sociales muy diferenciadas. Otras, con asentamientos típicos de la Edad de Hierro, ya estaban desarrollando sus primeras castas sociales y otras, en cambio, estaban a medio camino. Eran gobernadas por una figura de autoridad, aunque esto no les convertía en seres intocables, solo decidía y guiaba, pero no mucho más. Esto tanto en sociedades sedentarias como nómadas. Eventualmente algunas comerciaban con los vecinos a regañadientes y o trataban con esclavos. 2. ¿En qué era geológica o en qué año estaba la Tierra en lo que terminaba el periodo culuótico? La extinción de lo culuótico se dio hace unos 24 o 26 millones de años, es decir, que se dio al inicio del periodo Plioceno, reinado en la Tierra por una gran variedad de elefantes, poco antes de la existencia de los perezosos gigantes, en donde Sudamérica y Norteamérica aún no estaban fusionados, reinando las aves del terror y en donde Calypsocerium seguía aún presente entre nosotros. Señor pregunta, ¿cómo fueron los primeros organismos complejos de Trapis Vitae? Aunque quienes reinarían a posteriori serían los descendientes de los Azoon primins, Aducae primins y Complexozoona primins, otros organismos mínimamente complejos del momento que no dieron mucha más descendencia también interesantes serían los Invenios saxis, Prima monstrum rana y Astiropicarpus. Kepler hace dos preguntas. 1. ¿Las formas de vida de Trapis podrían ser vida espejo? La vida del universo está compuesta de proteínas, vitaminas, hormonas y demás químicos que tienen cada uno estructuras moleculares particulares. La inmensísima mayoría de las estructuras moleculares biológicas de la Tierra están usualmente orientados hacia la izquierda, y es que sí, podría estar a la derecha, y aunque no lo creáis, esto lo cambia todo en cuanto a su funcionamiento. Es por esta orientación adversa que se conoce a potencial vida compuesta de esta manera coloquialmente como vida espejo. Químicamente, ningún ser vivo de quiralidad derecha, es decir, lo no terrícola, podría hacerle nada a uno de quiralidad izquierda, nosotros. Si nos comiésemos a un ser vivo de quiralidad derecha no tendríamos ni beneficios ni perjuicios, no sería nada. Sería como tragar una piedrecilla sin infectarse o atragantarse. En Trapis Vitae, en cambio, sí que habría seres comestibles para el terrícola, Ducae perniavitare y Piérnidos. Los demás seres tendrían un sabor nauseabundo y podrían provocarnos problemas intestinales, pero se iría más por estructuras moleculares distintas y disposición celular dispar y no tanto por ser seres de quiralidad derecha. Así que no, la vida de Trapis Vitae no es vida espejo. 2. ¿Los humanos en tu universo tuvieron tragedias con esta misma? ¿Y cómo fue? Eventualmente los humanos se toparían con seres de este tipo en su viaje por las estrellas, pero de nuevo no podrían hacerles nada. Enfermedades convencionales podrían entrar, pero no podrían ni aprovecharse del material orgánico del cuerpo y por lo tanto infectar, ni el cuerpo humano sabría ni necesitaría deshacerse de ellos. Los humanos no podrían comerse nada de allá, y nada de allá no podría comer, al menos beneficiándose en el proceso. Lo peor que podría pasar es que un ser autótrofo, es decir, que produce alimento a partir de elementos no orgánicos como la fotosíntesis de las plantas, de una quiralidad llegase a un mundo con otra. Esto supliría rápidamente el nicho de los autótrofos del mundo local y sin depredadores ni competidores. Lo abarcaría todo, desestabilizando los ecosistemas y llevando el planeta en cuestión a la extinción masiva, la peor posible. No obstante, es raro que pase, y en general no pasará. Aún así, el futuro real es impredecible y posible vida espejo artificial hecha por humanos podría producir eso hoy en día en nuestro mundo. Y sí, tenemos los medios para cagarla, de ahí que tantísimos científicos alerten sobre esto, con razón. Pero en este futuro hipotético, al menos no. El Ojeras Bojarata hace, en cambio, 3 preguntas. Los humanos llaman a las especies de entre comillas animales de Trapis con nombres informales aparte de su nombre científico. Eventualmente cada idioma llamará a cada criatura, al menos las más conocidas, por un nombre coloquial. No obstante, la ocupación humana en Trapis Vitae duraría millones de años, por lo que la diferencia lingüística entre y hubo un rey que no tenía hijos, el rey quería un hijo, sería tan solo una centésima parte de lo que se vendría en esta época por la distancia del tiempo. Depende de la época y la cultura, se llamarían a estas criaturas de manera totalmente distintas, pero el nombre científico, en cambio, servía para que se supiera de qué se hablaba en documentos incluso eones después. Por eso os pongo los nombres en latín, para evitar confusiones. 2. ¿En Trapis Vitae hay más ríos?
sin tomar en cuenta el río subterráneo del desierto de Chantico, y con ríos me refiero a los que están en la superficie, y en el caso de que sí haya, ¿cuántos son? ¿Y cómo son las formas de vida que los habitan? Aprovecho para responder una de las muchísimas otras preguntas del viejo Colón que vendrá después. Eventualmente, en Trapez Vitae hay ríos emergidos fuera de lo mostrado pese a estar en un periodo de su historia muy seco. Entre ellos están Tenochtitlan, Totonaca, Malinalco, Cuixtlahuaca o Cuauhtémoc. En total hay 167 grandes ríos de los que la mitad están en los bosques del sur de Tlaloc. Estos sin contar sus ramificaciones, un cuarto de los de la Tierra en total. Algunas criaturas de estos lugares serían los Crocodilomorphus ansquama, Asalus argilamnatare y el irregular Sifinis, unos pérnidos que crecen a las orillas de los riachuelos del bosque salmón de Tlaloc para aprovechar la humedad. 5. ¿Cómo era la gastronomía de los sapiens de Trapez Vitae? Es decir, sus recetas y platillos típicos. Inicio todas las preguntas con eventualmente. Me acabo de dar cuenta. Efectiva. No, da igual. Depende de la cultura y la época, la gastronomía sapien variaría entre sus cientos de miles de años de existencia, pero aquí algunos de sus platos típicos. El denominado estofado de Omnitempomanduca pnoxius con zumo de pernia se hace con carne de Omnitempomanduca troceada y usando zumo de pernia como jugo. Se calienta en el mismo recipiente y se sirve. Según las descripciones, se dice que al hervir el pernium menta se adquirirá un sabor amargo, aunque las descripciones sapien no lo denominan como tal, puesto que sentir algo diferente a los humanos al no ser humanos justamente, pero se cree que aún así podríamos haber sentido nosotros, como el café o el alcohol. Fácil de hacer y sin mucho que innovar, sería un alimento tan básico como la sopa de pollo, habiendo sido relativamente popular en imperio, califato, monarquía y república. El antituitus vivo, en cambio, sería un manjar que solo las clases más pudientes se permitirían. Sería simplemente un antituitus vivo, ya sabéis, crudo, sin condimento, que se movería mientras es devorado vivo. No hay mucho misterio. Y por último, tenemos al Quillahuasca en polvo. Se toma el núcleo del Quillahuasca prehistóricus, extinto pocos milenios antes de la aparición de la escritura en Trapez Vitae, y que se usaría de condimento en carne como la de los Ranimorphus lergucolum, unos ranimones salvajes en su día. Lo curioso es que se describía que esto producía efectos alucinógenos que se relacionaba con lo divino. Al recolectarse tanto antes de la agricultura en la zona Chugnadak, los sexos hicieron que escaseasen, pero sus leyendas perduraron lo suficiente como para que llegase a sus eras escritas, y el registro fósil acredita esto mismo. Debía tener un veneno hecho para seres asexuales que para los seres sexuales produjese esta clase de alucinaciones sensoriales, es decir, que a los humanos también nos hubiera dado un viaje, seguramente. Fortísimo para ser trapiense, pero muy débil para los sapiens. Mateosaurio, a quien ya he dado, propone 6 preguntas. Una me la saltaré porque ya la he respondido en el minuto que aparece en pantalla, justamente. ¿Cuáles eran los, entre comillas, animales más aterradores para los sapiens? Otra vez con eventualmente. Fuera de criaturas criptozoológicas o muteológicas, la mayoría de criaturas que podrían haberle causado algún problema a los sapiens ya se habían extinto en su prehistoria por sus propias manos, como los Rexodon nanocoronum o los Decolus gladimanus. No obstante, aún tendrían una asignatura pendiente, los Pteromagnalonungis. Estos raptarían a las crías de su ganado y a los niños en ocasiones para devorarlos. Al volar a una altura suficiente y al poder confundirse con corrientes de aire por su manera de desplazarse arriba, uno no se percataría de su presencia hasta que ya fuera demasiado tarde. Lo peor de todo es que al alzar a seres con electrosensibilidad lo suficientemente alto, llegaría a un punto en el que no sentiría el suelo, solo los campos electromagnéticos del planeta y si acaso las criaturas que vaya arrastrando tu muerte. Sería como si un niño humano se lo llevaran a una criatura a un lugar muy, muy oscuro, mientras los gritos de sus padres se vayan apagando a la lejanía. 2. ¿Cuál fue el primer ser vivo en salir a la Tierra en Trapez Vitae? Se considera que el primer ser vivo que salió de la superficie debió ser el Paternioculus petraspora, antepasado del Nicolotrapis. No obstante, aún dependía mucho del agua para subsistir, no habiendo abandonado la costa. Serían sus descendientes los Amareaquaintus, ya cuando los Lusumina antecesores se habían asentado, quienes crecerían a modo de níquel. Estos ya eran descendientes del Nicolotrapis actuales, quienes derivaron de la rama principal un par de millones de años después, aún dependiendo enormemente del agua. ¿Los sapiens tenían juegos que ocupaban de mucha capacidad mental como el ajedrez, los rompecabezas o el cubo de Rubik? La respuesta es que sí. Los sapiens tenían diversos juegos en los que el intelecto imperaba. Uno de ellos era el apodado juego de rocas, en donde tras recibir una instrucción de un jugador externo, los sapiens deben colocar piezas de metal hasta dar la forma mediante la electrosensibilidad que más se parezca a lo pedido. Solo un jugador describe, pero el número de quienes hacen las figuras no tiene ningún límite impuesto. Otro de ellos sería el ajedrez sapien, en donde con diversas piezas se ha de terminar al menos con la mitad de las piezas del contrincante. Cada cual tiene una manera de moverse y de acabar con las del otro diferente, siendo más complejo que el ajedrez humano. Finalmente tenemos a la predicción. De este no se sabe mucho, se intuye que se trata de tirar una serie de canicas para una especie de pequeño tobogán con diversos obstáculos que pueden moverse, entre los diversos jugadores cuyo número es indeterminado de nuevo. Se ha de predecir en dónde caerá más mediante cálculos matemáticos rápidos.
No se sabe qué cálculos hacer, qué estructuras se implementan para el juego ni nada, por lo que este juego suele tener bastante confusos a los paleoarqueólogos, quienes estudian las civilizaciones extintas hace tanto tiempo que sus restos son solo fósiles. 4. ¿Por qué en el planeta hay pocos animales voladores? Que lo he notado recientemente. En total, en Trapis Vitae ha habido 3 grupos en total con la capacidad de volar al 100%. Los Longmorphidos, Oculus, los Pteridi, también Oculus, los Aránguidos y los Avimotae, Acoclea. Los Longmorphidos y los Pteridi se extinguieron en la extinción del Oculotíco. Los Aránguidos, bueno, solo una especie que no necesitó diversificarse demasiado hasta el momento, la sobrevivió. Y los Avimotae aparecieron en el Simicocleico. Es simplemente que el nicho de los voladores desapareció hace 4 días y apenas se está reponiendo, pero es bastante probable que los Alangom y o Avimotae lo tomarán pronto de nuevo. ¿Qué especies hubo al principio de la evolución del planeta? De Trapistae leuca, el primer ser vivo de Trapis Vitae, aparecieron otros seres unicelulares y extremadamente simples de los que no se sabe casi nada. Avanzados un par de millones de años, tenemos un poco más información vía registro fósil como los Multiramis Paeniterra, un grupo de flora que no llegó a tener mucho éxito. Ferezua seccesus, el primer ser vivo pluricelular que sirvió más como conejillo de indias, no llegó a tener mucha descendencia, o primo contemporáneos Monocavus, primo del antepasado común del Complexozoon, que mantuvo una feroz competencia en su día contra los Complexozoonus primins hasta que se extinguió. 6. ¿Planeas hacer algo así estilo Afterman de este mundo? Es decir, una evolución a futuro del planeta. De momento no lo tengo planeado y eso, mucha gente me lo ha pedido, pero de momento me quiero centrar en otros proyectos para el canal. No tengo mucho más que decir, siento que la respuesta se hace tan corta. CTH Gravedigger hace 3 preguntas. 1. ¿Qué significados tienen los nombres de los entre comillas países que crearon los Sapiens? Los nombres dados por los humanos a estas naciones que nosotros conocemos eventualmente tienen diversos significados que hacen referencia a culturas nativo-norteamericanas como Tlingit. Algo así ocurre también con nombres de dioses y personajes como Bonebozo, Shuswap o Inukpasukyuit. Otros en cambio basados en lugares como Kuruk, originalmente Kobuk o Imaxix, o incluso personajes míticos como el héroe mítico Kiviok. Todos ellos tomados del escrito de Howard Norman Cuentos del Norte, no disponible en español. 2. ¿Se llegó a crear un estado / colonia en Trapis Vitae? Por parte de los humanos no se harían colonias en Trapis Vitae, sería un parque protegido y fuera de infraestructura hecha para proteger a la biosfera del planeta de piratas y centros de hostelería para poder financiar en parte todo eso, también para llenar los bolsillos de los investigadores, nos vayamos a engañar, no se harían colonias. Tendrían gobierno propio, pero sería algo más simbólico, monitoreado por el gobierno de Trappist 1E y 1G, y mayormente por la PPS, Protección de Planetas Silvestres. Más información aquí arriba. Y 3. Para el momento de la llegada de los humanos todavía tenían religión como el Islam y llegaron a crear lugares religiosos en el planeta. Como dije en el primer vídeo de preguntas y respuestas, para cuando Trapis Vitae habría sido visitado por algunos humanos, la religión seguiría vigente, sí, pero ojo, no sería el mismo cristianismo ni el mismo Islam de hoy en día. Habría cambios, pero seguiría allí. Lo que sí es verdad es que su influencia se habría bajado enormemente. Aún así, diversas firmas se hicieron y se logró meter en un templo sintoísta, una iglesia, una mezquita, un mandir, un templo neopagano, una religión animista nacida de la exploración espacial en donde cada evento cósmico tendría una connotación religiosa extra y con una filosofía bastante existencialista, y un templo budista simbólicos en los desiertos, no estando hechos para que los humanos entrasen, pero visitables sus alrededores y con aprobado institucional religioso. Fuera de eso, no habría nada religioso en todo el planeta. V hace 11 preguntas. 1. ¿Trapis Vitae pertenece a la UN o es su propia cosa? El AUN es un mundo de baja fantasía hecho por mí cuyos vídeos os dejo aquí arriba. No obstante, no está relacionado de ninguna manera con Trapis Vitae. Esta serie, en cambio, sí está relacionado con el mismo universo de evolución especulativa, Monbots y de algún vídeo de cómo se verá el castellano en el futuro. 2. ¿Sucedió una explosión de diversidad en las primeras etapas de la vida en Trappist, así como en la Tierra? Aprovecho esta pregunta para responder a una de las preguntas de Mateosaurio que vendrá después. Aquí un saludo ya que estamos trabajando juntos en un mundo semilla protagonizado por moluscos. Abajo en la descripción os dejo el enlace para el servidor de Discord en donde se trabaja y su canal de YouTube si os interesa ver los avances del proyecto. Eventualmente, al inicio, la evolución se fue diversificando exponencialmente hasta que llegó un momento en el que podríamos hablar de una explosión semejante a la del Cámbrico. Aquí aparecerían especies como los Complexozoonus primins o el primo contemporáneos Monocavus. No llegarían a ser tan complejos como los seres que aparecieron en la explosión del Cámbrico terrícola, dado a no haber desarrollado ninguna reproducción sexual. No me puedo basar en nada de momento, pero al menos en este lore estableceré que en cada mundo con vida se desarrollará una explosión del estilo al inicio de la existencia de la vida mínimamente compleja, tal y como se muestra de ejemplo en Monbots. 3. ¿El Viacolón es canon en Trapis Vitae?
Técnicamente Trappist Vitae está en el mismo lore que Evolución Especulativa, que, pese a que tirando hacia el futuro es todo más entre comillas inventado, de presente a pasado es exactamente lo mismo que nuestro mundo, salvo el factor X que mandó a la Salocigenia a Monbots. Entonces sí, el Viacolón, tal y como en estos vídeos, tú y yo mismo somos canónicos aquí, aunque no el momento en el que el humano llegaría a Trappist Vitae. Como dato esperanzador, si la llegada del humano a este planeta será en 25.000 años, un número niño a escala evolutiva, las especies que presento en mis proyectos no habrán sufrido muchos cambios, así que somos contemporáneos a las Pernias y a los Sidrositen, salvo que no podremos verlos jamás con nuestros propios ojos. 4. ¿Me prestas 500 varos? Claro, ¿por qué no? Pero primero quiero un riñón en una caja con hielo, y me da igual si es tuyo o no, solo consíguela. 5. Mañana que hay quincena, mañana te pago. Más te vale, ya sabes lo que toca si no. 6. ¿Hay memes de Trappist Vitae en la sociedad humana? Tipo los Wosaks que enseñan sorprendidos, Nequark visitando, siendo un Trappist, My Honor Reaction. Los memes, fuera de la explicación antropológica que le di a mi vídeo de cómo hacer culturas para tu world building, existirán durante toda la humanidad, y a cada tema que haya, más memes se harán. Me atrevería a decir que los memes del internet son la cosa que más rápido evolucionan en el universo observable. ¿Qué tan lejos se nos hace este meme y qué tan cerca se nos hace la pandemia? Pero el primero desde hace 5 años y el otro de poco menos de 1. No puedo enseñaros ninguno porque debido a la lejanía del momento y con esto me arrodillo ante vosotros con humildad, no puedo predecir cómo serían ninguno de estos memes. Aún así, lo único que puedo decir es que sí que habrá, con nuevos lenguajes y referentes. 7. Mencionaste una película ambientada en el planeta de Trappist. ¿Hay más entretenimiento ambientado ahí? Pues la verdad es que sí que hay otro entretenimiento de diversos medios ambientados en Trappist. Está Los Demonios de la Tundra, película que habla de los primeros piratas que se metieron en el planeta. En Vitae, un videojuego VR en donde uno puede verse dentro del planeta, hiperrealistas hasta las alturas. Makima, una serie musical biopic que habla de Makima, un polémico senador trapiense que en su día acabó con el 78% de la piratería en el planeta y con un 100% la corrupción de su gobierno en ese día, algo increíble, y Sin Respuesta, cuyo último relato os dejo aquí arriba. 8. Si Estudio Ghibli siguiera existiendo en ese momento, ¿crees que animarían una película sobre proteger a la pristinidad del planeta Trappist? Cuando alguien piensa en el Estudio Ghibli, piensa sobre todo en las creaciones del director Hayao Miyazaki, con películas como La Princesa Mononoke, El Castillo Ambulante o Ponyo, películas entrañables y ecologistas. No obstante, no todo el estudio es así. Tenemos otras producciones como Cuentos de Terramal de Goro Miyazaki o El cuento de la princesa Kaguya de Isao Takahata, otros estilos y otras prioridades narrativas. Es probable que tras la defunción de Hayao Miyazaki, que espero que sea dentro de mucho tiempo, el estudio decida adueñarse de esta huella, y entre películas más o menos malas, si llegasen a sobrevivir hasta el descubrimiento de Trappist Vitae, muy seguramente harían algo así, pero esto es solo un espacio hipotético. Es poco probable que se dé esto. No conozco personalmente a Miyazaki, pero estoy seguro de que si viajara en el tiempo y viese a un Trappist Vitae real, decidiría hacer alguna película al respecto, criticando la piratería, por ejemplo. ¿Hay merchandising oficial o bootleg de Trappist, tipo peluches, stickers y así? En los hoteles habría camisetas, gorras, peluches, videojuegos, cómics, pegatinas y demás entretenimiento del futuro ambientado en la flora y fauna del planeta, obviamente. También los venderían fuera del planeta mediante páginas web y redes sociales, pero bueno, sin alargar mucho la pregunta, sí. ¿Acaso alguien allí dejado la marca, la firma más antigua, una seña inconfundible de nuestra presencia desde que empezamos a plasmar figuras en el mundo, un pito en Trappist? Una pregunta algo peculiar, pero bueno, sí, en hoteles se han pedido a algún gamberro por pintarrajear las instalaciones y algún excursionista, incluso piratas, también han grabado el miembro viril en rocas. Esto comporta multas. Hubo un caso bastante polémico en el que un excursionista usó pintura de pared para pintarrajear un hidrosíten por completo y entre las cosas que puso había eso. No hace falta remarcar que la bromita no le saldría barata. Desde la antigua Roma, la actualidad y el futuro, el humano siempre tendrá este impulso. Pasemos a la siguiente pregunta, seguro que es más normal que esta. Teniendo en cuenta que en Trappist hay vida y hay una clase de vida en Trappist que podemos decir que son entre comillas animales, ¿hay furros que tienen fursonas de Trappist? ¿Debería preocuparme por esta pregunta? El anime y el manga en el futuro habría evolucionado tanto que ya no le podríamos relacionar directamente con lo que conocemos, que es de donde viene gran parte de la estética furra, una suerte de tribu urbana basada en admirar personajes animales antropomórficos, especialmente cánidos y felinos, con esta estética. Muchos se disfrazan de ellos e incluso hacen las denominadas fursonas, animales antropomórficos que en internet los representan, disfrazándose de ellos en público en reuniones con otra gente con sus mismos gustos. Algo no especialmente barato precisamente, incluso hay quien siente atracción romántica, y a veces no tan romántica, de ellos.
No obstante, no se daría una tribu urbana como tal en ese momento. Los furros se habrían disuelto milenios atrás. La gente que se disfrazara de ella no se iría más allá de una fiesta de disfraces o un gusto artístico. Ay, Albia Colón, cuantísimas preguntas le ha respondido ya. Supongo que ya le habré podido responder a todas las preguntas que haya podido tener. Voy a ver cuántas tocan hoy. Me cago en la puta. Me hace gracia porque este usuario o usuaria ya había hecho tantas preguntas en otros vídeos que no he podido incluir aquí, que algunas de este vídeo son de hace casi un año. Dato curioso. 1. ¿Qué pasaría si un Perneus dispararos no mata a quien está cerca? Simplemente la semilla caería al suelo y ahí crecería un nuevo individuo, salvo que no tan fuerte al no tener carne de donde crecer y demasiado cerca de sus congéneres, siendo en ocasiones un problema a la hora de desarrollarse a sí mismo y a su descendencia. 2. En la religión Seviksenik Sungeradak había algo así como ángeles y demonios. Los ángeles y demonios podrían definirse como seres divinos, no dioses, que se caracterizan por ser todos malignos o todos benévolos. Tengamos en cuenta esto para el resto de la respuesta. En la religión Eviction dividían a sus dioses como dioses regulares, los buenos, y los dioses irregulares, los malos. Ambos igual de dioses, pero con una clara diferenciación. Entre la mejor virtud de esta religión, el saber, y el peor pecado de esta religión, la ignorancia. La religión Chuginadak, en cambio, sí que tenía demonios y ángeles. Según su religión, si se moría siendo un buen creyente, el alma pasaría a ser un ser de bondad, con el deber de proteger a sus descendientes o el de familiares cercanos si no se tenía. Las almas de los que obraban mal, al morir, en cambio, vivían condenados a torturar a sus seres queridos, y cuando toda la gente que conocían que les importaba muriese, acabarían en la nada. 3. ¿Podréis explicar cómo fueron las primeras incursiones humanas a los distintos planetas? Los humanos llegarían eventualmente a cientos de miles de millones de planetas a lo largo de su viaje, así que solo narraré su llegada a Venus, a Marte, a Alpha Centauri, a TRAPPIST 1G y a 1E. Hablar de Monbots, en cambio, sería un spoiler, así que me lo salto. Venus. La primera visión de un humano en el planeta constó de un caza que se inmiscuyese en su atmósfera. Al viajar a suficiente velocidad, la fuerza que hacía para avanzar era más fuerte que la de la presión del planeta, por lo que no habría ningún problema. De este modo, pudieron tomar medidas del planeta de más de cerca, y el afortunado piloto sería Diego da Silva. Marte. La primera misión de Marte se daría por la empresa SpaceX. Sea sucio, actual, odiado o amado, es quien tiene más bazas de llegar a este lugar sin tantas restricciones gubernamentales en comparación a la NASA y con un muy gran apoyo por parte de sus inversionistas. Este primer viaje, no obstante, sería solo de ida. Tras centenares de sondas enviadas al planeta, al fin se decidieron a fundar una sociedad que funcionó en un inicio muy bien, pero cuando nuevos asentamientos con tecnología más cómoda fueron llegando, los descendientes de esta misma misión migraron a estas poblaciones más grandes. Alpha Centauri. En este caso, el planeta ya estaría totalmente terraformado para cuando los humanos llegaron, siendo drones quienes se encargarían de todo esto principalmente. Como en Marte, se envió una pequeña primera población sin la opción de volver a casa, esta vez sin siquiera la esperanza de que con futuros logros pudieran volver, por lo que la población se hizo más grande, pudiendo mantener el primer asentamiento como patrimonio histórico-cultural de la humanidad. El caso de TRAPPIST 1G, pues un poco igual que Alpha Centauri, sin precedentes, solo que con mayores recursos. No obstante, no podemos decir lo mismo de TRAPPIST 1E, en donde la humanidad, soberbia de sus logros, mandó una tripulación menos preparada y con menos recursos, por lo que tras 3 años solos en el planeta, una tormenta cortó la comunicación y no quedó ni un solo superviviente del río y la desnutrición. 4. ¿Los semicoclastáticos son comestibles? Solo los pernidos y Aducae perniavitales son comestibles para los humanos. Los semicoclastáticos en cambio no. Por mucho que sean flora, están emparentados con los sapien. Kunikomoto se infirma que con el resto de pernidos. 5. ¿Hay más islas además del gran archipiélago? Si es así, ¿qué fauna y flora tienen? Algunas criaturas extrañas de algunas de las islas de este planeta podrían ser los Xenosemicoclea de Asayacatlus, de Aesayacatl, quien conviviría con el Megatrochilis frateravemotus, ser migrador también avistado en Nochipa, Chimalpopoca y más rara vez en Tenoch. Otra especie a destacar podría ser el Mantimorphus titanum, el nanovio más grande gracias al gigantismo insular que Quitalmina le otorgaría. 6. ¿Qué flora y fauna habitaban en los antiguos los de Tlaloc del Omnicoqueleico? Algunas especies a mencionar del Omnicoqueleico en Tlaloc serían los Mammalimandibula fortasebellis, el Falsuvolare cognitaris y el Segmentacolus visiohorizontalum, en donde, encabezados por los Omnicoclea, más megafauna habría y el periodo más extenso del planeta, sin contar la sopa de microorganismos primogenia. 7. ¿Cómo funciona el, por así decirlo, el sistema que hace que los Pernium disparus disparen las células reproductivas?
Según el comentario del usuario Mortareon, quien dio en un comentario aislado de la idea para esta especie, tendría bolsas bajo sus membranas exteriores que se irían llenando de un líquido especialmente fértil que con el tiempo pasaría a ser una semilla. En ese estado sólido, el tejido de la bolsa se iría tensando hasta que la punta de su semilla, puntiaguda y aerodinámica, hiciera un boquete por el que salir, cual tirachinas. Aún así, para defenderse y pasar sus genes a lugares más lejanos, las vibraciones del suelo producidas por seres que se acercasen a ellas liberarían una suerte de hormonas que tensarían a velocidad récord la bolsa interior, siendo alzada con más fuerza y al instante para propagar su prole. Así, un mismo individuo podrá tener más descendencia a futuro sin depender de que se la coman. 8. ¿Los sapientrapes sabían algo de astronomía o no? Los sapientrapes, dado que no podían percibir nada que no estuviese más de 500 o 600 metros a la redonda, no eran conscientes ni de que las estrellas existiesen. Aún así intentaban darle explicación al cambio entre el día y la noche, cosa a lo que intentaron dar sentido mediante sus religiones y filosofías. No obstante, quien más se acercó a ello fue el filósofo y matemático de Tlingit Eyak, quien planteó la idea de una masa enorme de calor que era orbitada por su mundo. No especificaba formas físicas, pero predijo la existencia de un sol sin verlo. A su vez, se planteó con un aire más soñador que podrían haber otros mundos orbitando otras masas de calor muy lejos e incluso planteó la idea de vida en estos. Sus teorías fueron muy criticadas, conservándose hoy en día su registro mediante otros textos que justamente lo criticaban siglos después. Es lo más parecido a este campo de la ciencia en su civilización. ¿En los géneros Ranimorphus y Oxydemanus? Me encantaría genuinamente responder a esta pregunta, pero... bueno, eso no está completa. Pasemos pues a la siguiente. 9. ¿Hay ejemplares de Panthera leutrapis que nacen sin mancha y patrones de manchas distintos? La mancha que tienen los Panthera leutrapis no difieren entre individuos. Es una mutación que apareció en un individuo, Salunga, y que se esparció con bastante éxito al resto de leones de su especie. Hay quienes los tienen más grandes, los otros más pequeños o incluso inexistentes, pero no es la norma. No es, comparándolo con los humanos, como tener el pelo castaño o negro, es más como tener los ojos del mismo color o tenerlo diferentes. 10. ¿Los Selucemina y los Filupernium tienen líquido intrapérnico y son comestibles al igual que la pernia? La potestad que tiene el humano de nutrirse de pernias es también factible con el resto de pérnidos, sean Selucemina, Filupernia e incluso Nanonyxus, aunque estas últimas especies tengan un regusto un poquito más ácido. 11. ¿Qué tan bajo tierra están los ríos subterráneos de Chantico? El punto más bajo del gran río subterráneo chanticano se halla a 3,4 kilómetros, mientras que el que está menos profundo está a 420 metros. 12. ¿Es en serio que la raíz de Selusomina y Protopernis mide 2 kilómetros? Sí, en serio, de verdad la buena. Aunque no lo parezca o suene raro, hay seres vivos enormes y la única razón por la que hay un limitante en cuanto a su tamaño es por el gasto energético o el peso. No obstante, el paso de agua que adquieren de los ríos subterráneos a la Selusomina se da mediante un sistema de vacío semejante al de la mayoría de árboles de la Tierra, no costándole nada energéticamente. Pese a su distancia, no ha de soportar ningún peso y el único gasto que sí puede ser un problema es el mantenimiento celular de ese kilométrica de raíz para no podrirse. 13. ¿Las pernias y filupernias tienen raíces al igual que la Selusomina? Las Filupernia y las pernias no tenían raíces, solo la Selusomina del grupo de los Pernidae los sustentaban. Para engancharse al suelo y no ceder, generaban una bolsa de aire al ceder que luego vaciaba bajo sus bases y así generar un efecto de ventosa bajo tierra. Claro, solo en la tierra mínimamente dura, de ahí que los pérnidos desérticos no creciesen en las dunas. Aún así es bastante más fácil tumbar a Filupernias y arrancar a pernias del suelo por la falta de este órgano que con seres con raíces. 14. ¿Las pequeñas pernias de las filupernias tienen nombres al igual que las distintas especies de frutas y vegetales en la Tierra? Dentro de la nomenclación científica, el nombre que reciben estos frutos sería fruto, guión y el nombre de la especie. Los idiomas humanos del momento no desarrollarían nombres vulgares para esto, ya que no era algo con el que muchos pueblos interactuasen, por lo que se llamarían cosas como fruta de Filupernium, vertiscimilum o fruta de Filupernium extensus. Es decir, técnicamente sí, pero nada muy diferente a la manera en la que nosotros podríamos llamarlo con la información que tenemos, sin inventarnos demasiadas palabras aparte, vamos. 15. ¿Entre Apis vitae hay especies cruzadas como especies híbridas de animales, microbiota, ducae, pernias y filupernias? Entre Apis vitae no hay especies que sean híbridas de diferentes reinos de la vida. Estos reinos en realidad son grupos de seres vivos cuyos antepasados comunes no han dejado seres que tengan características de ambos. No es un degradado, por así decirlo, por lo que no hay una cercanía tal como para que pueda haber mestizos. Lo que sí que hay son seres simbiontes con microbiota que viven en el sistema intracorpóreo de algunos complexozón para ayudarles en la lucha contra enfermedades o de cómo los Aducae y Pernia vitae dependen de individuos de Filupernium extensus. 16. No mostraste aquí, el segundo vídeo de preguntas y respuestas, un ejemplo de un ser más antiguo que el extinto Ambystoma trapist Ambystoma trapist. Esto hace referencia a una pregunta del propio Albia Colón que pedía ver el antepasado común de todos los géneros mostrados. El antepasado del género Ambystoma trapist, pues, es el Ambystoma trapist Ambystoma trapist.
pero como este ya había sido mostrado, mostraré el antepasado de esta misma especie y de paso al del Protoloricamos, antepasado del Oricamos y del Terratrapist. Este puede ser el Platypodus unicupater, quien vivió a inicios del Eculótico tardío y quien apenas había salido de agua evolutivamente. 17. ¿Podrás hacer una imagen del Auridurus rubrum para verlo mejor? Si pondrás la pregunta en el siguiente vídeo, pues podrías poner en la pestaña de la comunidad la imagen del Auridurus rubrum para que la veamos mejor. Me imagino que con otra imagen te refieres a una ilustración aparte como la que hice de los Vitellarina Polymorphisma del segundo vídeo de esta serie. Esto lo puedo hacer, y por ende, he aquí el resultado. No obstante, desgraciadamente, las preguntas a hacer de esta serie de vídeos se limitarán a los vídeos en sí. No haré otros aparte a base de las preguntas ni post en las pestañas de comunidad ni nada. Solo responder. 18. ¿En el sistema Alpha Centauri hay más planetas? ¿Y nos los puedes mostrar? Alpha Centauri ostenta 2 planetas, Próxima Centauri b del tamaño y temperatura perfectos para que no haya resultado demasiado difícil de terraformar, y con respecto al otro sí, lo puedo enseñar. Este es Próxima Centauri c, demasiado grande y frío como para que si quiera pisarlo con protección sea seguro, por lo que ningún ser vivo ha sido enviado hasta allí. 19. ¿En cuál de los 3 estrellas de Alpha Centauri se encuentra el planeta de Alpha Centauri? ¿En Alpha Centauri A, B o en Próxima Centauri? Esto no sería una pregunta de concierciente al lore, como la anterior de hecho, sino con la astronomía de la vida real que se puede buscar en Google, pero bueno. Próxima Centauri A y B orbita la estrella Próxima Centauri, de ahí su nombre, y a su vez la estrella orbita la órbita de Alpha Centauri A y B. Corregidme en los comentarios con amabilidad si es que me equivoco. No soy experto en astronomía y mucho menos en física. Solo me encargo de la vida de un planeta de un sistema estelar que no es este, así que tal vez mi información no sea exacta. 20. ¿Cuándo se extinguió el Protoloricamos pater? El término extinguir para una especie que tuvo descendencia directa es un poco inexacto. Con el tiempo divergió entre el Loricamos loricamos y el Terratrapis fertilis. Se estima que esta divergencia se dio hace entre unos 10 o 12 millones de años atrás, entre 3 a 5 millones de años tras la última gran extinción masiva. 21. Los sexos simium tienen 8 o 4 brazos, porque la serie imagen de este último tiene como 8 brazos. El grupo de los sexídos ostenta 8 extremidades, como todos los semicoclea. No obstante, algunas especies han hecho la división entre muchas comillas brazos y entre comillas piernas a partir de un u otro punto. Los Sexus rossus tienen un solo par de brazos y 3 pares de pierna. El Orcus solo tiene piernas y en el caso del Simium tiene 2 pares de brazos y 2 pares de piernas. Estas relaciones se dan dependiendo de las necesidades ambientales. Este efecto de que aparente tener más brazos se da a que sus dedos son particularmente largos en comparación al resto de sus congéneres, por lo que estos que se asoman parecen brazos, pero no lo son. Son 2 dedos venideros de este otro. Aquí se aprecia su fundaquiral, que bifurca el apéndice en 2. 22. ¿Puedes mostrar las especies ancestrales de todos los géneros, subgéneros, familias, subfamilias, órdenes, subórdenes, magnorderes y etcétera de Terapis como el Diamerismae, Altae, Planum y Largae, como hiciste con el Protoloricamos? El ancestro del Mobilidea es el Mobilidus antecessor, el de los Pluriorganidi es el Pluriorganidus antecessor. Sí, muchas especies tendrán este antecesor. El de los Monoorganidi, Monoorganidus antecessor, el de los Narifloridae, el Narifloridus antecessor, el de los Macrofloridae, el Macrofloridus antecessor, el de los Vitavidus, el Vitavidus antecessor, el de los Pernidos, el Pernidae antecessor, del Motoperniceae, el Motopernicus antecessor, el de los Azón, el Azón primins, el del Calimae, el Calimaus antiicus, el de los Nanobios, el Nanobios nanobius, el de los Vermicae, el Vermicus antiicus, también veremos muchos antiicus, el Oston, el Zon antiicus, el Simplezón, el Simplezón, y sí, género y especies repetidos tampoco serán inusuales aquí. El de los Octaipodexi, el Octaipodexus antecessor, el del Sexaipodexi, el Sexapodexus antecessor, el del Radiae, el Radius antecessor, el de los Complexuzón, el Complexuzón aprimins, el de la Coclea, el Cocleus acocleus, el de la Avimotae, el Avimotus antiicus, el de los Pistimotae, el Pistimotus antecessor, el Largae con el Largae antecessor, el de los Diamerismae, el Diamerismus antecessor, el del Oculus, el Oculus minimus, el del Sinoculus, el Sinoculus sinoculus, el del Conoculus, el Conoculus antiicus, el del Caudea, el Caudeus antecessor, el de la Caudea, el Caudea antecessor, el de los Prionidontes, el Prionidontus antecessor, el del Cornae, el Cornum anticus, el de la Aquae, el Aquaus antecessor, el de la Langae, Micropistrus vibrantius. Vaya, un nombre un poquito diferente. El Simococlea, el Simococleus primus, el Sexae, el Saxum antiicus, el Hexapodea, el Hexapodeus antiicus, el Albea, el Albus antecessor, del Fortupoda, el Fortupoda antecessor, del Octopodea, el Octopodum antiicus, del Aquaoctopoda, el Aquaoctopoda antecessor, del Platypodae, el Platypodis antecessor, del Magistostatum, el Magistostatum antecessor, del Terractopoda, el Terractopodus antiicus, de la Belae, el Abelae antecessor, del Belae, el Belaus antecessor, de los Caudabelaidos, el Caudabelus antecessor, del Omnicoclea, el Omnicoclea primus, del Planea, el Planus planae, del Largipodea, el Largipodus largipodea, del Papirae, el Papyrus papirae,
y el del Myriapodomorphus, el Myriapodomorphus. 23. ¿Hubo más especies en los géneros Terratrapis, Loricamus y en el antiguo género del Protoloricamus? Y si es así, ¿podrías mostrarlas? De momento ya he enseñado a todas las especies vivas del género Loricamus y Terratrapis, pero de los Protoloricamus también podríamos hablar del Protoloricamus amictus, Protoloricamus megalomembranus y el Protoloricamus strongylomorphus. Solo que solo los descendientes del Protoloricamus fueron quienes sobrevivieron a la extinción masiva del Oculotico. 24. ¿Podrías explicar cómo un grupo de seres vivos así, los Saltus, pudo haber derivado en Zoon Primus? ¿Cómo es que un Saltus mitad Zoon Primus y cómo los Saltus no pudieron diversificarse más para todo el planeta estando solo en el gran archipiélago? Aquí he de pedirle disculpas a Elke Colón porque esta pregunta es una corrección de otra que había formulado mal en un inicio y que respondió en el vídeo anterior, sin rectificar este error. En fin. Aquí el entre comillas correcto. El antepasado común del género Saltus y el género Zoon, el Donomorphus anus, tenía una forma física más semejante al Saltus que al Zoon. Había desarrollado unos fuertes músculos que le permitieron al Zoon desplazarse nadando usando sus apéndices móviles y el Saltus para saltar, tomando dos rumbos. Se dio en ese momento una competición entre ambos seres vivos en la que los Zoon, por su mayor diversidad y mejor capacidad de movimiento, pudieron diversificarse más. Los Saltus, aún así, prosperan hoy en día por todo el mar Chalchihualticue, ya que ahí se halla una corriente de agua suficientemente cálida y suficientemente poco profunda como para que ahí prosperen. Su forma física les ha servido para vivir pacíficamente durante mucho tiempo, sin necesitar diversificarse como muchas otras especies vivas de la Tierra. 25. ¿Puedes hacer un mapa de Trappist, pero mostrando sus placas tectónicas? O sea, mostrando un mapa tectónico mostrando las placas de las cortezas terrestres, como por ejemplo las placas tectónicas de Chantico. He aquí el mapa de las placas tectónicas de Trappist Vitae divididas entre las de Isquimili, Tlaloc, Xochiquetzal, teniendo la frontera con la de Chantico muy adormecida, muchos teorizando que se está fusionando, la del Chalchihualticue, la de Quitalmina, Mistli, Neli, Nenet, Nochipa, Tlapatlic, Xali, Ayayacatl, Atlinemic, Roberta, Kumara, Rose, Zina, Chantico Norte, Chantico Centro y Chantico Sur. En general es un planeta sísmicamente más activo que la Tierra, por lo que los terremotos no son extraños en según qué zonas. 26. ¿Cómo es el movimiento de los continentes, nombre, nuevos continentes y nombres de estos últimos? Según los estudios geológicos, se pronostica que a futuro el planeta se calentará, acabando dentro de unos 800.000 años con el hielo de los polos y disminuyendo la superficie emergida de los continentes por los glaciares fundidos. En 3,4 millones de años, la placa de Chantico Norte se irá separando de Tlaloc y siendo aislada de Chantico Centro y Sur, que daría lugar a los continentes de Aules y de Tempan. En 5 millones de años, la isla oriental del gran archipiélago tocará al oeste de Tlaloc, generándose una sierra que los separe. En este tiempo, aunque no se sabe exactamente cuánto, se pronostica que el volcán subterráneo de Huichamina erupcionará, haciendo que devenga una isla. En unos 11 millones de años, el golfo de la hora Aules se cerraría, dándose lugar a una enorme explanada rica en sales y fósiles. En 15 millones de años, Tempan colisionaría con el suroeste de Tlaloc, generándose el continente de Chilla, y en 18 millones, Aules habría dado la vuelta a Trappist, colisionando con el noreste, dándose lugar a Trappistae Pangea. Isquimili en todo este tiempo no se movería, mientras que Xochiquetzal solo rotaría sobre sí misma unas 2 veces y media, generándose colosales cañones con el tiempo. 27. ¿Cuál era la fauna de las islas que rodeaban Isquichantli y el Omnicocleico? Hay 3 islas principales que rodeaban a Isquichantli en el Omnicocleico, especialmente su segunda mitad. En Ayoloco vivían omnicocleas como Rubrupodum serracornus, Ocapifacies y Volarementiri terreus. En la isla de Hachi, en cambio, hallamos a criaturas como a los Lepismadermis phocamorphus, Quaerarena abscondus o el Gigantocorpus nanomundus. Y finalmente en la isla de Ilnamiki podemos encontrar también a Lepismadermis phocamorphus, Rubrupodum serracornus y a Rattis tristis. 28. Los Vitavulcanum, Falsovulcanovita, Corallomorphus, Pernium mobilium insulares, Nanonyxus, Antiintuitus intuitus y Myriapodomorphus tienen líquido intracorpóreo y pueden ser comestibles. Los pérnidos de esta isla, los Pernium mobilus insulares, Nanonyxus, Antiintuitus, Isquimil y los Myriapodomorphus, sí tienen líquido intracorpóreo. Razón principal por la que pueden ser comestibles y razón principal por la que se les separa del resto de grupos de la flora. No obstante, estos, los que no son ni Pernia ni Pernius, tendrían un sabor un poquito más ácido. Los Vitavulcanum, Falsovulcanovita y Corallomorphus, en cambio, no tienen ni este líquido ni son comestibles. 29. ¿Los Infirma y Pistiremotus tienen ojos? Y si es así, ¿cómo ven los colores? Aprovecho esta pregunta para responder a otra que es literalmente esta, hecha por la misma persona pero sobre el Botrus y Aquatrappist. Los Pistiremotus, ni los Infirma, ni los Botrus, ni Aquatrappist tienen ojos, únicamente los Oculus y los Omnitopus Xochiquetzalus. Estas hendiduras que tienen a los costados son en realidad orificios por los que pueden respirar como los tiburones. Todos los Complexuzoon los tienen, incluyendo los de tierra, estén más o menos escondidos.
30. El Anonexus, Nanonexus y Pernium mobilium insularis pueden ser domesticados a pesar de que es mitad flora, mitad fauna. Sobre el Anonexus, Nanonexus ya respondí en pasados vídeos, o sea, sí. Perfectamente podrías tener a un Pernium mobilium en tu jardín. Tenerlo en casa te obligaría a estar limpiando los rastros de humedad que darían siempre y cerciorarte de que tiene agua en abundancia, pero se parecería más a tener una planta que a tener una mascota en sí. 31. ¿Cómo debe ser la presión, temperatura y pH del agua para tener de mascota cada especie de infirma, Papyrofistis, Abyssus, Grapheum y Pisteremotus? Las especies que viven en el mar Chilchihuilzique, los infirma invisibilis, Griseon, Tlalocum, Nigros insulares, requieren de un pH de 8,5, una burrada en comparación a la Tierra, principalmente por la actividad sísmica que, entre otros, puede liberar ácidos. Las del océano que hay entre Tlaloc y Chantico, los Papyrofistis griseos, Telomorphus, Bicometus, Triangulus, Pisteremotus, Aducofaga, Philtrum, Baelena, Infirma invisibilis y Lentus, requieren de un pH de 8,02. Los del Golfo Chanticano, los Infirmacolorum, Papyrofistis caerellum, Nigrualbum y Bicolorum contrastan mucho con los del océano entre Tlaloc y Chantico, necesitando un pH de 4,4, muy poco. Los de los océanos boreales y australes, por su parte, los Abyssus dies, Album, Crepusculum, Semiprofundum, Gravium griseo, Javierus, Tlalocum, Papyropistis Stelomorphus, Nigrualbum, Bicolorum, Griseon, Infirma Salomomorphus, Rubrum, Infirma, Lentus y Frigus, curiosamente teniendo el mismo nivel de pH, necesitarían 7,94. Los seres del abismo isquimiliano, en cambio, son una excepción dado los volcanes de tan abajo y el pH condensado, los Abyssus crepusculum y semiprofundum, quienes requieren de un pH de 8,97, el nivel de pH más alto del universo observable. Aquellas especies que habéis visto que pueden soportar niveles diversos es porque son más flexibles, como los Infirma lentus, Invisibilis o Gravium nigrus. Fuera de eso, si queréis mantenerlos en una pecera, debéis tener cuidado con la temperatura y la presión, por lo que no significa que puedan meterse ciertas especies en el mismo acuario a la vez. 32. El Anonexus nanonexus tiene 7 patas porque en la imagen de este último se le ven solo 6 patas. El Anonexus nanonexus tiene 6 patas, aquí el par delantero, aquí el par medio, una de ellas apenas asomándose por el hueco entre el par delantero, de ahí la confusión supongo, y aquí el par trasero. 33. Ok, esta pregunta parece ridícula, pero aquí va. El Semicoclastaticum tiene líquido intrapérnico a pesar de que pasó de forma parte de la fauna a ser de la flora. El Semicoclastaticum no desarrolló líquido intrapérnico puesto que es un complexuzón y su composición y células base difieren demasiado de las pernias. Si bien su líquido intracorpóreo deriva del de otras especies de complexuzón, no cambió el código genético de este al devenir sésil. 34. ¿Todas las especies de Luxephysis y Radialum pueden ser una mascota? Y si es así, ¿cómo ha de ser la temperatura, presión y pH del agua para tenerlos en peceras? Ninguna especie de Luxephysis ni de Radialum pueden ser mascotas. Respondería al pH que necesitan, pero como técnicamente tenía que responder solo si sí se podía, dejaremos esta duda por aquí. 35. ¿Cómo es que muchos de los tipos de Trapis tienen pelo y coraza? ¿Y cómo lograron obtenerlas? Lo del pelo ya lo respondí en una pregunta de otro vídeo, vayamos a por las corazas pues. El Thon primis, antepasado común de los Thon, según restos fósiles que petrificaron tejido blanco, determinó que empezaron a desarrollar una segunda piel por encima del labio, más dura pero menos flexible, por lo que con el tiempo se endureció, llegó a más lugares del cuerpo y se fragmentó, divergiendo su composición con respecto a la del resto de la piel de maneras diferentes dependiendo del linaje. Algunos linajes se deshicieron de estas corazas como los Oculus o los Acoclea con sus respectivos resquicios, claro está. Los Calimae, pocos millones de años antes, también habían parecido desarrollar una piel más robusta por encima a modo de evolución convergente, pero nunca llegaron a tornarla tan dura como los Thon. 36. ¿Cuáles son las peores especies o las pocas recomendadas de Trapis para tener de mascota? Las peores especies, según yo, de tener como mascota serían los Hydrocystin elephants, ya que requieren de demasiado espacio y de al menos 5 individuos, aparte de que si se asustan liberarán cargas eléctricas que podrían matar a cientos de personas. Tampoco recomendaría el Carnivorus leomotus, pese a que este género no suele atacar humanos, esta especie en específico sí ha mostrado cierto nivel de hostilidad hacia piratas y en según que malentendidos a turistas si es que están a solas. Por último tendríamos a cualquier especie de Sexus, no importa cuántos individuos metas en sus comunidades, si se encuentran en un espacio reducido con limitaciones de movimiento, morirán de estrés. 37. ¿Cómo es la visión de los Sexus y Sapien Trapis, ya que en la imagen del Sexus montanae tienen orificio entre su coraza? Ningún Sexus puede ver, lo que sí que puede en cambio es percibir los campos electromagnéticos por lo explicado en el minuto que aparece en pantalla. ¿Y si todas las especies de Sexus y Sapien Trapis, a excepción del Sexus rossus porque este último en vez de usar 4 patas usa 6 y solo 2 brazos, sé que sí usa solo una cola? De nuevo no entiendo gramaticalmente esa pregunta, así que vayamos a la siguiente.
38. ¿En algún futuro vídeo podrías hablar de todos tus conceptos que tienen de Trappist o de los que no has mencionado? Porque si tienes distintos conceptos de Trappist y si son muchos, pues es probable que se necesite un vídeo completo. Como he dicho en este mismo vídeo, no voy a hacer nada más que preguntas a partir de estas preguntas, ni vídeos, ni posts, ni nada. Aún así no temáis, en la enciclopedia de Trappist Vitae incluiré detalles que hasta el momento no he enseñado de este mundo. 39. ¿Por qué animales de Trappist que tienen 3, 4, 6, 8 y 9 patas, y 4, 7 y 9 aletas? ¿Y por qué los Isus montanae, Orcus, Simion, Insularis occidentae, Insularis insulares tienen 9 extremidades, una cola, 4 patas, 4 brazos y 2 dedos en cada brazo? Los Complexuzoon descendían de un ser de 6 patas, mientras que los Simprezoon las mantuvieron. Los Octopodex y el linaje que dio lugar a los Semicoclastaticum desarrollaron otro par más. De ahí, por las abundantes mutaciones genéticas, hay linajes que las pierden. Aún así, el número siempre es par en los Zoon, y de momento no parece haberse desarrollado un ser con 5 pares de patas. Esto dependerá de las necesidades ambientales. La columna vertebral de los Séxidos, en cambio, se extendió hasta el resto de la caja torácica, otorgándoles equilibrio que les permitió desplazarse mejor. No se sabe exactamente cómo llegaron a las fundas de las patas hasta allí. Aún así, en los dedos, en cambio, parecen haberse dado por alguna mutación genética que les permitió escalar, una innovación inmensa en su momento, y agarrar objetos. Serían estas últimas 2 falanges, aunque los Simion desarrollaron más a posteriori, las que derivarían. Con el tiempo, pues necesitarán desarrollar una funda divisoria como las del codo que ya tenían, que les permitirán tener más flexibilidad. Y 40. ¿Cuáles eran las demás especies del género Aquatrappist antes de que se extinguieran en el Oculótico? Hermanos evolutivos del Aquatrappist rex de antes de la extinción podrían serlo los Aquatrappist squalomorphus, Aquatrappist primivinci y el Aquatrappist megamaxillus. Me tengo que despedir hoy, juventud, con una noticia agridulce. El próximo vídeo de preguntas y respuestas, si es que hay suficientes preguntas para hacer una quinta parte, será el último. A partir de un mes y 2 semanas de la publicación de este no responderé más, así que desenfundad vuestros teclados y alguna última cosa más con las que dudéis. Principalmente porque me quiero centrar en otros proyectos como Mondots, mi serie animada o incluso la enciclopedia de la propia Trappist Vitae. ¿Es el fin de este mundo? No necesariamente. Tal vez algún día haga un regreso triunfal, pero a partir de la quinta parte de esta serie me permitiré unas vacaciones de este mundo. Dicho esto, Tupanan Chiskama.